Hablemos de datos, episodio 8. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. En el año de 1931, el lógico y matemático Kurt Gödel demostró que todo, absolutamente todo, puede ser matematizado, aunque también demostró que todo modelo matemático es sustancialmente incompleto. La fuerza de estas afirmaciones llevó a que el novio de una compañera a la universidad reafirmara que esto era falso, en contradicción a lo que Gödel decía, ya que él, siendo músico, nunca necesitó de las matemáticas. Hoy, recordándolo, decidí hablar un poco del tema. Así que sin más ni más, hablemos de música. La música es uno de esos elementos que le proporciona identidad a la humanidad. Y si bien es cierto que hay otros seres vivos que cantan, como las ballenas, y que bailan como muchas aves que están en cortejo, yo creo que solo los seres humanos son capaces de interpretar instrumentos y crear ritmos nuevos, desde las danzas tribales, los ritmos tropicales y pasando incluso, pues, obviamente por la música clásica. Por tanto, producir música propia es quizás una de las más bellas habilidades humanas. La música existe pues desde el mismo inicio de la civilización. Hace 5000 años, los egipcios reproducían sonidos armoniosos con instrumentos de percusión, con el fin de sentirse alegres o pedir favores a los dioses de la cosecha. Pero mucho antes de que todos esos rastros arqueológicos nos dijeran cómo era la vida de los antiguos, ya las primeras comunidades humanas producían música. Tenían unos instrumentos muy particulares, iniciaron con la voz y hacer percusión con las diferentes partes del cuerpo. El hecho de que los humanos y la música llevemos miles de años juntos ha provocado que nos conozcamos mutuamente. Analizar la música y entenderla está dentro de nuestra naturaleza humana, tanto en el deseo que tenemos muchas veces de cantar o de interpretar instrumentos o de bailar, pero sobre todo de sentir, de estar alegres o melancólicos o incluso muchas veces sentirnos enérgicos. La música ha sido estudiada y estructurada en pretensión de normalizarla y colocarla dentro de un marco específico, organizarla y darle un sentido. Y esas reglas se aplican para todos los ritmos que conocemos, desde los primeros sonidos tribales a la música oriental, desde la música clásica, los ritmos tropicales, la música carranguera o el heavy metal. Y es que, ya entrando en materia, la música tiene 4 características específicas: la intensidad, el timbre, el tono y la duración. Y todos ellos, como demostró Gödel en su momento, son susceptibles de ser matematizados. Hablemos de ellos. Empecemos por la intensidad. Hablar de la intensidad es hablar del fenómeno físico de las ondas. No voy a entrar en muchos detalles técnicos para no abrumarlos, pero una onda se produce cuando una vibración se propaga en un medio elástico. Antes de que se me asusten y dejen este podcast hasta acá, imagínense una piedra que entra a un estanque, es arrojada. El choque de la piedra contra la superficie del agua produce una vibración, que son ondas, y el agua en sí misma es un medio elástico, ya que se puede mover de forma independiente. No sería lo mismo que arrojar una piedra contra una superficie sólida. Ahora bien, cuando tiramos la piedra se producen ondas, pero no siempre se producen las mismas ondas. El tamaño de la piedra puede generar ondas más grandes o más altas o más pequeñas. Mientras un guijarro produciría una pequeña onda, una piedra grande produciría, no sé, un tsunami en un estanque. Y dependiendo de la velocidad con la que la piedra ingresa al agua, la fuerza con la que se vea enviada también altera las ondas producidas. Cuando nosotros hacemos vibrar una cuerda de guitarra o golpeamos un tambor, son ondas que se mueven por otro medio elástico. ¿Cuál es ese medio elástico? El aire. Pueden ser ondas muy rápidas que se disparan a la velocidad de 300 metros por segundo en el aire. Se ha llegado a medir a 1500 metros por segundo en el agua. Aunque estas ondas van perdiendo fuerza a medida que van avanzando y se están alejando de su punto de origen. Cuando hablaba de la velocidad de las ondas, podemos decir que un primer concepto se llama el hercio. Y es la medida del número de olas que llegan a nuestros oídos en un segundo. Un kilohercio significaría que en un segundo recibimos 1000 olas o 1000 ondas. Y un megahercio significa que en un segundo recibiríamos 1.000.000 de ondas. Cuando ustedes escuchan de la radio, ustedes hablan que en la radio transmiten a no sé cuántos megahercios. Esta es la velocidad del número de ondas que se producen en un segundo.
Una nota musical estándar vibra alrededor de los 440 hercios, es decir, recibimos 440 vibraciones en segundo, alrededor, más o menos. Eso pues obviamente tenemos como un rango que va desde, no sé, 420, no, incluso 300 algo, hasta los 500, y es donde podemos escuchar lo que llamamos el espectro audible. Pero en promedio son 440 hercios. Ya aquí algunos puristas de la música y de la física me perdonarán si no soy tan riguroso, pero es que trato de simplificar las ideas para hacerlas comprensibles para todos los que me escuchan. Pero bueno, hasta aquí no he hablado de la intensidad. La intensidad es la fuerza con la que el instrumento hace vibrar el aire. Si uno hace un suave susurro, tiene una bajita intensidad y su onda se dispersa suavemente, rápidamente, desaparece. En tanto que el golpe de un tambor genera un mayor sonido, un golpe fuerte, una vibración con mucha fuerza y que se oye mucho más lejos. Entonces, ¿qué es la intensidad? Es la potencia, la fuerza, podríamos llamarlo el volumen con el que es emitido un sonido. Y solemos medirlo en una cosa que se llaman decibeles o decibelios. No voy a entrar mucho en la historia de la medición, pero digamos que el sonido de una respiración normal, cuando estamos simplemente respirando, está alrededor de los 10 decibeles, un volumen muy bajito. Nosotros solemos hablar y pues en un término general la voz de ese podcast está alrededor de los 40 decibeles. Si vamos a un concierto musical, no importa si es de música clásica, si es de música rock, si es del que sea, alrededor de los 110 decibeles. Aunque escuchar permanentemente cualquier sonido por encima de los 90 decibeles empieza a lastimar seriamente nuestros oídos. Ahora manejamos dos conceptos que tenemos claros. La intensidad, que se mide en decibelios, y el timbre. ¿Dónde está el timbre? Es el que estamos diciendo que se mide a través de los hercios. Entonces, la intensidad es la fuerza o el sonido de la música. A más decibelios, mayor intensidad. Y el timbre, que se mide en hercios, es entre más hercios, más agudo es el sonido. Y entre menos hercios se va a escuchar más grave. Como siempre, esto se mueve en un medio elástico. Una de las películas de culto de ciencia ficción del siglo XX, llamada Odisea en el Espacio 2001, de Stanley Kubrick, nos envió un mensaje equivocado a quienes la vieron, ya que ejecutan en algún momento la pieza completa del vals del Danubio Azul de Strauss. Pero esto no es verdad, ya que el sonido requiere un medio elástico para moverse, y como en el espacio no hay nada, el sonido no se puede propagar en el vacío. Ya hemos hablado de la intensidad y del timbre que hacen referencia a las propiedades físicas de la música. Pero ahora hablemos de la parte artística, es decir, del tono de la música. Un descubrimiento que tenemos desde la época de la Grecia antigua es que al hacer vibrar una cuerda de una determinada longitud, digamos 1 metro, esta produce un tono musical. Pero si nosotros reducimos a la mitad esta cuerda, produce el mismo sonido, solo que a una frecuencia mayor, es decir, más aguda. Este descubrimiento permitió entonces colocar instrumentos de cuerdas con diferentes longitudes para producir diferentes sonidos. Instrumentos como el arpa, que tiene una serie de cuerdas, cada una de diferente longitud, genera cada una de diferentes sonidos, la lira e incluso en nuestra época actual el piano de cola. Funcionan así. Los instrumentos de viento también lo hacen. Por ejemplo, cuando tocamos una flauta, bueno, los que saben tocar flauta, yo no sé tocar flauta, tapan los diferentes hoyos de la flauta para que el aire recorra mayor o menor distancia, produciendo los diferentes tonos. Y claro, no solamente se tomó la cuerda y pues la mitad de la cuerda, sino que se ensayó con otras longitudes de cuerda. ¿Qué pasaba cuando sonaba si tomábamos 3/4 de la cuerda? ¿Qué tono sucede? O 5/8. Y entonces se propuso crear las escalas. Las escalas consistían en dividir el sonido entre el tono mayor, o sea, el más grave, y el menor, o sea, el más agudo, y es lo que en varias partes conocemos como las notas musicales. Yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, pero a mí me surgió cuando estaba grabando este podcast, y es, ¿por qué existen 7 notas musicales, pero se escriben en una plantilla de 5 líneas paralelas que se llama pentagrama? Pues penta viene de 5, como pentágono, pero cuando hice la averiguación descubrí que alguien propuso hacer una escala de 6 notas musicales, otra persona de 8, otra de 3, otra de 2, otra de un solo tono musical. Y digamos que en eso decían, por ejemplo, el que dijo, dividamos la escala en 8, entonces tenemos 7 sonidos musicales y el octavo y el primero son iguales, por eso se llaman las octavas. Y entonces, digamos que llegaron a unos finales de acuerdos y cuando ya todos los acuerdos llegaron, terminó la escala de 5, que tenía el pentagrama, y la escala de 8, que nosotros conocemos como las 7 notas musicales. En algún momento durante el Renacimiento,
La civilización llegó a un misterioso acuerdo del que no puedo hablar mucho y pues terminamos con las notas musicales de hoy en día. 7 notas colocadas en un pentagrama de 5. Con el descubrimiento de América y el tráfico de esclavos desde el África, el rigor matemático de esta definición de notas musicales cambió totalmente, ya que se vio afectado por la llegada de ritmos indígenas y ritmos africanos, lo que hicieron que este modelo de matematización de la música, que era bueno, resultara sustancialmente incompleto. Vemos cómo Gödel tenía razón y la sigue teniendo. Para finalizar, y aunque ustedes comprenderán que hablar de la teoría matemática de la música va a requerir más de 10 minutos de conversación, hablaremos de la duración, ya que tenemos un sonido. Ya tiene una intensidad suave, moderada, fuerte, ya tiene un timbre que es agudo o es grave, hasta tiene un tono dado por una nota musical. Ahora, ¿por cuánto tiempo vamos a sostener vibrando ese sonido en el aire? Y eso es a lo que los músicos llaman un tiempo. Cuando nosotros vemos una orquesta sonar, bien sea en un concierto en vivo o a través de la televisión, siempre hay un director musical y suelen comenzar con un movimiento de brazos en cruz que pareciera que le está dando la bendición a los músicos. Pero no, lo que está haciendo es contar la duración de un tiempo, marcando generalmente 4 tiempos así: 1 arriba, 2 abajo, 3 derecha, 4 izquierda. Y así todos saben cuál es la duración de cada tiempo. Y ya con esto los músicos saben cuál es la duración estimada. En las partituras los músicos lo que ven son unas bolitas en blanco y negro pintadas en el pentagrama que hablamos hace un momento. Algunas tienen colitas y otras están solas, sin contar muchos más símbolos de los que no podría hablar acá. Cuando la bolita es blanca, la duración de las notas será de 2 tiempos, o sea, si la bolita es negra será de un solo tiempo. Si es negra, con una colita, se llama corchea y dura medio tiempo, y así sucesivamente. Entender estos símbolos y muchos más de los que no alcanzaría a hablar yo hoy aquí, permiten a un músico hacer una excelente interpretación. ¿Y qué es interpretar? Pues es darle significado a unos símbolos que están en un tablero. Eso es interpretar la música. El músico, aunque no lo sepa, requiere entender los conceptos numéricos que hay detrás de los decibeles, de los hercios, de las escalas tonales, de los tiempos, de los compases. Y así serán grandes músicos. Y también, aunque no lo crean, grandes calculistas, como le pasó al novio de mi compañera de la universidad. Bueno, ya con esto me despido por hoy. Como siempre, les agradezco por llegar hasta el final de este podcast. Para escuchar este y los demás podcasts de mi programa Hablemos de Datos, los invito a que me busquen así: Hablemos de Datos, en la app de Spotify o en la app de iVoox o iVoox, no sé cómo se diga, IB pequeña OOX. Los invito a que la instalen y me escuchen, y sobre todo que puedan suscribirse y estar pendientes de las nuevas actualizaciones. Publico todos los domingos. Y por supuesto, que inviten a sus amigos y conocidos a escucharme y hacer así que esta comunidad crezca cada vez más. Hablando de Datos es el podcast de Numerum, mi proyecto de emprendimiento en asesorías estadísticas y todo aquello que tenga que ver con información. Así que si desean contactarse conmigo para realizar alguna pregunta o sugerir un tema que quieran escuchar en este podcast, pueden enviarme un mensaje desde la página de contactos de Numerum. Numerum como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. Numerum también aparece en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.